Ahora vamos a ver algo que, digamos, es algo colateral de los procesos irreversibles, pero que a veces ayuda como también a entender un poco cuál es la física que estaba ocurriendo en un proceso termodinámico. Y esto se usa o se entiende a partir de lo que se define como las fuerzas y los flujos termodinámicos. Am, Eh, bueno, pues, ¿qué son los flujos termodinámicos? Primero, bueno, pues retomamos la expresión que tenemos, ¿no? De cómo separar la entropía en términos de la parte reversible y de la parte irreversible. Eh, entonces, aquí para lo que no tenemos expresiones en general, bueno, como vimos en la diapositiva pasada, pues la parte reversible sí la podemos expresar en términos de variables que conocemos, que pueden ser la energía, la presión, la temperatura, eh, pero digamos la física o lo que está ocurriendo a la hora de analizar un proceso irreversible es un tanto más complicada, dado que pues am, eh, no se puede definir, a ver, esa es una pregunta que tienen que tenerla clara para el examen. Eh, ¿Cuál es la definición de un proceso reversible o de un ciclo reversible? Es una pregunta. Que todos los puntos de la trayectoria sean puntos de equilibrio. Exacto. Es decir, al demandar que todos los puntos visitados a lo largo de una trayectoria sean puntos de equilibrio, o que sea, digamos, como un proceso cuasi estático, donde avanzamos un poquito, esperamos que se relaje el sistema, que llegue al equilibrio, y así sucesivamente. Eh, pues eso quiere decir que conocemos la ecuación de estado, es decir, que conocemos la dependencia funcional entre las variables. Eso es una ecuación de estado, es como la ecuación de estado del gas ideal. Pues sabemos cuál es la relación entre la presión, el volumen, la temperatura y el número de partículas. Es decir, conocemos enteramente la dependencia funcional entre las variables. Mientras que ah, en el caso de un proceso irreversible, como Herrera, ¿se acuerdan cuando dejamos que el pistón cambiara de volumen hasta que llegara a una cierta presión deseada? Lo único que sabemos es que los puntos de equilibrio eran cuando quitábamos uno de estos, ah, como de unas llavecitas de ese que estaba bloqueando el pistón, y lo dejáramos que realizara esta expansión hasta que llegara al punto donde se iguala la presión de dentro y fuera del pistón. Entonces, cuando llega al equilibrio, ahí ya sabemos que, pues, obviamente, por su nombre, es un punto de equilibrio. Pero cómo llega desde el punto inicial hasta el punto final, ahí sí no tenemos absolutamente nada de idea de cómo es que ocurrió el proceso. Entonces, no conocemos la ecuación de estado a lo largo del punto inicial y el punto final. Solo sabemos que el punto inicial y el punto final son puntos de equilibrio. Entonces, de ahí el problema de tratar de calcular, bueno, no de calcular, sino de entender la dinámica del proceso a lo largo de un proceso o de una trayectoria. Bueno, ni siquiera eso, no se puede definir una trayectoria de un proceso irreversible, porque pues no conocemos el camino exacto que sigue el sistema. Entonces, eh, eh, quiero que les quede clara esa parte, el hecho de que en un proceso irreversible no podemos conocer la ecuación de estado del sistema.
Entonces, para tratar de aliviar eso, o tratar pues de cuantificar o de entender más a fondo la parte irreversible de un sistema termodinámico, de un proceso, eh, pues es que se definen estas cantidades, los flujos y las fuerzas termodinámicas. Aquí, dx, digamos, es lo que se conoce como el flujo, es la cantidad que se va a intercambiar entre un proceso o entre dos partes. Y la fuerza es esa constante de proporcionalidad que, que nos define, ¿no? Que nos da, que nos dice qué tanto se va a transferir, qué tanto, por ejemplo, qué tanto calor se va a pasar de un punto a otro, o qué tanto, cuántas partículas se tienen que pasar de un punto a otro. Y nada más como para que quede claro, pues un ejemplo simple es si tenemos dos cuerpos de los cuerpos A y B, donde TA es mayor que TB, pues si los ponemos en contacto, la ley cero de la termodinámica, pues nos dice que eventualmente, cuando el tiempo tiene infinito, estos dos cuerpos van a estar en equilibrio térmico. Pero no nos dice, o sea, nos dice que se va a llegar al equilibrio térmico, pero no nos dice, no nos da nada de información de qué va a pasar durante, ¿no? O sea, en ese proceso en el cual se está llegando al equilibrio, pues no sabemos qué va a ocurrir. O sea, no sabemos exactamente cómo va a ocurrir. Solo sabemos que va a haber un intercambio de calor entre los dos cuerpos. Entonces aquí dx va a estar dado por la base del calor, el calor intercambiado entre los dos cuerpos. Entonces, esto es el flujo termodinámico, aquí es el calor. Y la fuerza o la fuerza termodinámica o esa cantidad que nos dice qué tanto se va a pasar o qué tan rápido se va a transferir el calor, pues va a ser una función de las temperaturas, de la diferencia de temperatura entre los dos cuerpos. Ahora, otro proceso similar es cuando, por ejemplo, tenemos una concentración de gas más alta o una concentración de partículas más alta de un lado del sistema que del otro. Y el caso extremo, pues es cuando todo el gas está en una de las recámaras, mientras que la otra recámara pues está vacía. Entonces, aquí, a ver, nada más como para confirmar que no estoy perdidos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que dice la intuición que va a pasar aquí? Si removemos la división que está acá. El gas va a expandir sobre todo. El gas va a expandir. Exacto. O sea, nuestra intuición lo que nos dice es que el gas va a tender a ocupar todo el espacio, todo el volumen. Ahora, y a eso me refería con lo que mencionaba antes de que la idea de la entropía o la idea o sea, hay una conexión entre la temporalidad y el análisis de un proceso termodinámico, porque si lo vemos así, o sea, como ya dijeron ustedes, pues sabemos qué va a pasar, o sea, este gas se va a mover va a ocupar todo el volumen, entonces va a haber un flujo de partículas. Igual, si ponemos dos cuerpos, uno caliente y uno frío en contacto, pues va a haber una transferencia de calor de un punto a otro, de un cuerpo a otro. Entonces, el analizar el proceso irreversible, la parte irreversible de la entropía, pues nos dice que el proceso tiene una cierta dinámica y tiene una cierta direccionalidad. Es decir, el calor siempre va a fluir del más caliente al más frío y el gas se va a mover de un punto donde hay más concentración a un punto donde hay menos concentración. Y estos dos procesos son procesos irreversibles. ¿Por qué? Porque instantáneamente nunca va a ocurrir lo contrario, donde el gas está distribuido homogéneamente en las dos recámaras y como de manera instantánea todo se va a mover a uno de las recámaras o que el calor
de manera instantánea va a fluir del cuerpo. Bueno, si los dos cuerpos están en equilibrio, no va a pasar de que de manera instantánea todo el calor se va a mover, o una cierta cantidad de calor se va a mover hacia uno de los lados. Entonces, la irreversibilidad de un proceso tiene cierta direccionalidad temporal. ¿Alguien me puede decir aquí cuál, en el caso del gas, cuál va a ser el flujo termodinámico? Es decir, el de X. Materia del gas. Sí, exacto. Ya sea la masa o lo podemos ver como la masa o el número de partículas. O sea, aquí de X va a ser el número de partículas que va el flujo, ¿no? Que va a pasar de una parte espacial a otra parte espacial. Y la fuerza termodinámica aquí es algo que va a tener que ver con la concentración de partículas. Y ahorita vamos a definir lo que es esto, que son estos son el potencial químico. El potencial químico está relacionado con digamos, es una especie de energía potencial que contiene la información de, de densidades, ¿no? De densidades de partículas. Por ejemplo, en el lado donde está rosa, donde está todo el gas, si le asignamos un potencial químico a esta parte, lo que vamos a, y otro potencial químico a la parte donde está el vacío, lo que vamos a obtener es que el potencial químico de la parte donde hay mayor concentración va a ser numéricamente va a ser más alto, más grande que la parte donde hay menos partículas. Entonces, de alguna manera lo podemos correlacionar con la cantidad de partículas, con una especie de densidad de partículas por unidad de volumen. Bueno, la densidad ya es por unidad de volumen. Ok, entonces, digamos, el cambio en entropía debido a procesos irreversibles, pues va a ser la suma de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Porque, ¿qué tal si además el contenedor de la parte donde está el gas está a una temperatura diferente de la parte donde está el vacío? Pues entonces va a haber a la vez, va a haber una transferencia de calor, pero también va a haber una transferencia de partículas, ¿no? Entonces va a ser siempre la suma de todas las contribuciones. Entonces, este tipo de análisis nos permite cuantificar el cambio de entropía del punto inicial al punto final. Si se fijan aquí, no nos interesa, esto no nos va a decir como la evolución temporal del proceso, simplemente nos va a decir, este tipo de análisis nos permite cuantificar cuánta entropía había al inicio y cuánta entropía hay al final. Y nada más para poner un ejemplo, vamos a hacer el análisis de la conducción de calor. Vamos a asumir que el sistema está aislado, es decir, que los dos digamos, no interaccionan con el exterior, salvo entre ellos. Ok, entonces, aquí, ¿alguien me puede decir por qué la parte reversible es igual a cero? Porque justo está saliendo calor del sistema A. Digamos, esta es aquí, esto sería el cambio de entropía debido, reversible de todo el sistema, ¿no? Es decir, tomamos A y B como una sola contribución. Entonces, de la parte entrópica reversible, en general habla de la interacción de nuestro sistema, que es AB, y el exterior. Pero entonces aquí tenemos que esto gris representa que el sistema está aislado del exterior, es decir, no hay intercambio de calor entre nuestro sistema AB y el exterior. Entonces, si no, nos acordamos pues de la parte reversible,
es el calor de Q sobre la temperatura. Entonces, dado que dQ es igual a 0, pues esto es igual a 0. Otra cosa es que pues también el trabajo realizado es igual a 0 porque no hay cambio de volumen. Entonces, esto nos deja que pues el cambio de energía de cada uno de los elementos de este cuerpo, o sea, de A y de B, pues va a ser igual a la cantidad de calor intercambiado. Entonces, digamos, qué calor, dado que la parte B está a menor temperatura, pues va a ganar calor. Va a ganar una cantidad de calor de Q. Ahora, ¿alguien me puede decir cuánto calor va a perder de A? Lo mismo, pero el signo menos. Exacto, porque pues, la transferencia de calor ocurre solamente entre ellos. Entonces, de la expresión que teníamos antes de las fuerzas, bueno, del cambio de entropía del proceso irreversible, pues tenemos que tiene esta expresión, ¿no? Que es el cociente del calor perdido y el calor, bueno, y la temperatura del mismo cuerpo. Entonces nos queda esta expresión, y de aquí pues podemos factorizar dQ, y llegamos a esta expresión, que es, que nos dice que si la comparamos con la ecuación que vimos anteriormente de esto de las fuerzas y los flujos termodinámicos, pues nos queda que la fuerza termodinámica que va a estar, digamos, este análisis es nada más como para que les quede una idea de cómo es que se pueden calcular estos cambios de entropía en un proceso y cómo identificarlo, ¿no? O sea, que es, si dQ va a ser nuestro flujo termodinámico, bueno, pues el flujo termodinámico va a estar, digamos, dado o liderado por la fuerza termodinámica, que básicamente es el cociente, la diferencia del inverso de las temperaturas. O sea, esta fuerza nos va a decir qué tan rápido va a ser la transferencia de calor, digamos, a grosso modo, porque también dQ tiene la información contenida de las, digamos, propiedades físicas de los materiales. Digamos, el metal transfiere el calor más rápido que un plástico y esas cosas, ¿no? Entonces, en esta diferencial de Q va embebido toda la parte física del problema.